Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio donde desde el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia traemos semana tras semana distintos temas de importancia para la sociedad, de importancia para la Iglesia, de importancia, ¿verdad?, ciertamente para el magisterio social de nuestra Iglesia. Y hoy no es la excepción, tenemos con nosotros, como siempre, al licenciado Fernando José Pacheco Balcour, que nos acompaña toda la semana. Fernando, gracias por estar aquí. Un saludo cordial. Siempre estamos presentes para brindarles esa información de primera al público y con invitados de primera que nos van a instruir y nos van a animar a actuar conforme a esta información que se estudia a profundidad y del mismo modo que nos obliga a ser responsables del otro y a poner nuestro granito de arena para ese mundo mejor que es posible. Y nos acompaña también un frecuente visitante de este programa, participante, el licenciado José Frontera Genjo, quien es el vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y pasado decano de nuestra Escuela de Derecho. José, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es un placer estar con ustedes y con el público de este espacio desde el Instituto, ¿verdad?, de Iglesia, Estado y Sociedad. Así que con mucho gusto. El tema que queremos atender hoy es un tema que ha estado por los pasados meses ante la opinión pública, ¿verdad? Y es una situación muy delicada desde el punto de vista de la democracia norteamericana, y es el tema de las múltiples acusaciones criminales graves contra el pasado presidente Donald Trump y quien aspira nuevamente a ser el candidato al presidente en las próximas elecciones por el Partido Republicano en los Estados Unidos, y quien hasta el momento, si todo pinta como va, aparenta que va a ser el candidato de ese partido a la presidencia. No obstante, enfrenta en tres casos distintos, eh, dos de ellos a nivel federal, uno a nivel estatal en New York y uno estatal en Georgia. Y tenemos con nosotros a José para un poco hablar, ¿verdad?, de estas acusaciones, lo que representan para el presidente Trump, pero los múltiples retos desde el punto de vista de la democracia norteamericana, ¿verdad?, y de la Constitución norteamericana que estas acusaciones representan. José, me gustaría que empezáramos explicándole a nuestro público a qué es que se enfrenta el presidente Trump. ¿Cuáles son las acusaciones que se le han presentado hasta el momento? Bien, son 4 casos y los 4 son distintos. Y eso es importante tomarlo en consideración. 2 de ellos son federales, 2 de ellos son a nivel estatal. Y eso hay que tenerlo en cuenta por las implicaciones que tienen unos y otros. El primer caso en el que se radicaron acusaciones es un caso de Nueva York por evasión contributiva. El fundamento de ese caso es que el presidente Trump hizo pasar como gastos de negocio de representación legal y por lo tanto deducibles del ingreso para el cómputo de contribuciones en el estado de Nueva York, unos pagos que realmente eran un reembolso a su abogado por pagar un soborno a una actriz porno que había estado con el presidente, estando ya el presidente casado con Melania Trump, estando Melania Trump recién parida de su hijo Barron, y que para comprar el silencio de esta actriz, pues se le pagó un soborno, el abogado de Trump pagó el soborno, y Trump
entonces se lo reembolsó, pero lo reembolsó utilizando el concepto de que era un pago por honorarios de abogado y servicios legales y por lo tanto un gasto deducible de la planilla de contribución sobre ingresos. Y obviamente un pago en el ejercicio de un delito pues no es un pago deducible de ninguna contribución. Así que un gran jurado en el estado de Nueva York determinó que había suficiente evidencia para un delito de evasión contributiva contra él, contra su abogado y contra su contable, ¿verdad? Por los aspectos relacionados a ese aspecto en particular. La segunda acusación que se presenta contra Trump tiene que ver entonces, es una acusación federal en la Florida y está radicada en la Florida porque allí es donde se da el hecho delictivo, que es por la remoción y mantener él de forma privada documentos de Estado catalogados como documentos secretos y de seguridad nacional. Documentos que están sujetos a unas disposiciones especiales de ley que no permiten que puedan sustraerse de la Casa Blanca o de las oficinas en las que se manejan de forma adecuada, que son clasificados y que solamente personas con cierto nivel de lo que llamamos en inglés clearance de seguridad, ¿verdad? Unos estándares de seguridad particulares, puedan acceder a esa información. El presidente Trump no solamente los tenía en Mar-a-Lago, en su propiedad en la Florida, sino que hay evidencia de que en conversaciones privadas con personas que no disfrutan de esos niveles de seguridad, había compartido la existencia de la información y había incluso compartido la información, lo que genera cargos que podrían caer bajo, conforme a las leyes de seguridad nacional, incluso en temas de espionaje, ¿verdad? Y eso es un delito grave a nivel desde la Constitución de los Estados Unidos. De los pocos delitos que la Constitución menciona son el delito de traición, el delito de insurrección y el delito de espionaje. Y es interesante porque a partir de esta acusación, esa y las próximas dos atienden esos elementos de insurrección y de espionaje. Ajá, Fernando. Licenciado Frontera, para el público que nos escucha, estos documentos, ¿qué puede lograr Donald Trump y todos sus allegados y los que están involucrados en esta dinámica? ¿Qué acciones delictivas adicionales pudiesen cometerse por tener estos documentos? Bueno, por ejemplo, venta de influencia. Tú tienes documentos que te dan información confidencial sobre investigaciones que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, investigaciones que son de todo tipo, desde investigación científica, secretos de inteligencia militar, secretos de inteligencia sobre enemigos de los Estados Unidos, secretos de inteligencia sobre países con los que Estados Unidos ha tenido históricamente dificultades, algunos de los cuales Trump les extendía abiertamente la mano, como Corea del Norte, Rusia y todo lo que está pasando con la guerra. O sea, que además información que no lo sabemos porque de nuevo está todo clasificado y codificado, que podría tener información sobre sus propios enemigos políticos, de investigaciones y dossiers que estuviera realizando el FBI, que estuviera realizando la CIA, y que con eso le permite entonces a él cometer otros sobornos, a él poder aceptar chantaje, a él poder vender esa información. O sea que los riesgos son riesgos reales y por eso es que esa información se clasifica, ¿verdad? Y por eso es que por eso es que la acusación es de espionaje, aun cuando no haya transferido esos documentos a terceros. ¿Por qué? Porque el delito de espionaje no es necesario, no se concreta con darle la información al otro. Se trata con averiguar para otro, ¿verdad? Con el propósito de difundir esa información o de tener acceso a ella cuando no se tiene derecho a ella, ¿verdad? Y hay un proceso formal de desclasificación de información. Entonces no basta con que el presidente en su mente, cosa que él ha dicho, dice, no, yo siendo presidente todavía pensé que esta información debía ser desclasificada y con mi mero acto mental, pues eso es suficiente. Bueno, ni que usted fuera el rey Ricardo, al que le costó la cabeza por los nobles ingleses
¿verdad? Y la producción de la Carta Magna de que usted tiene la autoridad suprema. Hombre, pues no, eso no es así en el sistema constitucional y en el sistema republicano de los Estados Unidos. Lo digo en ese tono, ¿verdad? Para que estemos claros de dónde estamos, ¿no? Así que, y por eso es que es traición y por eso es que es espionaje. La próxima acusación es también una acusación federal, pero entonces en Washington, D.C., por los eventos del 20 de enero, perdón, del 6 de enero del 2020. Los eventos del 6 de enero del 2020, que todos recordamos el asalto al Congreso para impedir el reconocimiento de los votos del colegio electoral para certificar en la presidencia a Biden. Todo el intento del presidente por convencer al vicepresidente de los Estados Unidos de que invalidara el proceso, de que reconociera unos electores que no eran los electores oficiales de los estados y con eso revertir el resultado de las elecciones, y además el que fomentara el que esas personas marcharan hasta el Capitolio, lo hicieran de forma violenta, se agrediera al Congreso en el ejercicio de sus funciones, que es el delito de insurrección. Precisamente de eso trata la insurrección, de uno revertir el orden político ordinario y uno impedir el ejercicio del poder político ordinario, sobre todo cuando se trata de un funcionario que ha sido juramentado para hacer cumplir la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, lo que es el impedimento colateral entonces a una candidatura si resultara culpable por la sección 2 de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera, entonces la cuarta acusación, que es la última, entonces es otra acusación estatal, pero esta vez en Georgia, precisamente por pretender revertir el resultado electoral en Georgia. Recordarán ustedes que una de las pruebas que se levantó desde el principio fueron llamadas del presidente Trump al secretario de Estado de Georgia, diciéndole al secretario de Estado que tenía que encontrar votos como fuera para que él ganara el Estado, porque era un pivot state fundamental en el resultado de las elecciones, y además era uno de los estados a los que él pretendía asignarle una lista alterna de electores que no estuvieran obligados por el resultado electoral del Estado y que por lo tanto pudieran revertir el resultado electoral del Estado. Y lo interesante de eso es que la acusación contra Trump no es, en Georgia no es solamente una acusación contra Trump, es contra todo el andamiaje de la campaña de Trump, contra todas las personas involucradas en la campaña del presidente que trataron de revertir esto y hacerlo como una actividad criminal concertada. Y por eso es que la acusación es bajo el equivalente estatal de Georgia de la ley RICO, ¿verdad? El Racketeering Act. Que es de nuevo, es una legislación que, como muchos de los que nos escuchan saben, se origina para poder luchar contra la mafia, contra las estructuras de crimen organizado. Entonces dice, pues la campaña de Trump, al actuar todos ellos de forma concertada, no solamente un individuo, sino haber un plan concreto de cómo revertir la elección y cómo ponerlo en práctica y que en efecto se hiciera, dice, bueno, esto está perfectamente pensado, esto es una estructura criminal que persigue un resultado ilegítimo y la reversión del orden constitucional. Y de ahí entonces que volvamos a hablar entonces del delito de insurrección y volvamos a hablar del delito de traición, ¿verdad? Como consecuencia de esta circunstancia. Así que ya ha sido acusado en los 4, se ha encontrado causa en los 4, ya hay 2 de ellos que tienen fecha de señalamiento de juicio. Esta mañana, el presidente de la semana pasada fue fichado en Georgia. Ustedes vieron la foto que le dio la vuelta a la prensa en el mundo entero. Y esta mañana, pues fue su comparecencia al tribunal para, digo, esta mañana me refiero al momento en que estamos conversando, ¿verdad? El pasado día 31 de agosto, que fue entonces cuando se declaró no culpable en el tribunal de Georgia, dando paso entonces ahora al señalamiento de juicio. Yo, José, quisiera señalar para beneficio de nuestro público que también en otros estados, entiendo que Arizona y Michigan, también ha habido acusaciones criminales, no contra Trump, pero contra personas
que estuvieran dispuestos a alterar récords oficiales de las elecciones para fungir ellos como electores alternos, ¿verdad? Y entonces un poco tratar de revertir también el resultado de las elecciones en esos estados. Importante para nuestro público, quizás algunos no conocen este detalle. En los Estados Unidos, para efectos de la presidencia y la vicepresidencia, no se vota directamente por el candidato. Las personas que concurren a las urnas votan por una serie de delegados, ¿verdad? Que luego en cada estado se reúnen los delegados que ganaron, ¿verdad? Delegados que representan a uno u otro candidato y formalizan entonces una votación ellos, es lo que le llaman el colegio electoral, y esos resultados se envían a Washington y el día 6 de enero, regla general, esos resultados en Washington se cuentan y se hacen oficiales entonces, que fue el día de la llamada insurrección, ¿verdad? Y el ataque al Capitolio en el año 2021. José, ahorita nos mencionaste, ¿verdad? Y me gustaría quizás un poco abundar en eso. Algo importante, y es que dadas las últimas dos acusaciones que tienen que ver precisamente con la insurrección la intentona de revertir el resultado electoral, de alterar el orden político, hay ya personas planteando, inclusive constitucionalistas importantes en los Estados Unidos, que al amparo de lo que dice la enmienda 14ª de la Constitución de los Estados Unidos, el presidente Trump está descalificado para poder correr como candidato a la presidencia en las próximas elecciones. ¿Nos puedes dar un poquito más de detalles sobre eso? Mira, vamos a citar lo que dice la enmienda 14, sección 3, ¿verdad? De la Constitución, porque es importante ir a la fuente primaria, como decimos nosotros en clase a nuestros estudiantes. Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso o elector, refiriéndose al colegio electoral, para el presidente o vicepresidente, o ocupar cualquier puesto civil o militar, y ahí cae la presidencia, ocupar cualquier puesto civil o militar de los Estados Unidos o de cualquier estado que, habiendo previamente hecho juramento como miembro del Congreso o como oficial funcionario de los Estados Unidos o como miembro de cualquier legislatura estatal o como oficial ejecutivo o judicial de cualquier estado, de sostener y defender la Constitución de los Estados Unidos, haya incurrido, ¿verdad? Y aquí es donde entramos en la prohibición, ¿verdad? Haya incurrido en insurrección o rebelión contra la misma. Haya incurrido en insurrección o rebelión contra la misma. O haya ayudado o facilitado y protegido a los enemigos de esta. ¿Ah? Y el Congreso, por una votación de 2/3 partes, podría eliminar esa inhabilitación, ¿verdad? Y eso es lo que dice, eso es lo que dice. La pregunta ante lo que tú señalas, Israel, es si podemos considerar que se involucró en la insurrección o en la rebelión, o que fue un aider or abettor, ¿verdad? Que es lo que se refiere al concepto este de haber ayudado o confortado o cooperado con los enemigos del orden, sin que haya habido todavía una determinación de culpabilidad, ¿verdad? Porque si el label es suficiente o si se requiere una determinación de culpabilidad, a menos que haya un juicio político en el Congreso por el tema del impeachment. Y ahí entra otra discusión grande, y es si puede haber un impeachment de una persona que no está ocupando la posición en este momento, con la intención de prohibirle el que pueda ser candidato hacia el futuro. Y esa puerta
tampoco se ha cerrado, ¿verdad? No, no es algo que esté resuelto, no ha ocurrido antes, pero eso no quiere decir que no pueda ocurrir porque no lo dispone, la Constitución no dispone que no pueda ser de esa manera. Así que es interesante, ¿verdad? Y es una de las grandes discusiones que se está teniendo en este momento, si el hecho de que el gran jurado haya entendido que esos delitos se cometieron y que por lo tanto debe proceder la acusación y el proceso penal, si eso es suficiente para activar la inhabilitación, de la sección 3 de la enmienda 14, o si hace falta la determinación de culpabilidad y que esa determinación de culpabilidad sea final y firme para entonces poder inhabilitar. Y claro, no podemos perder de perspectiva que ciertamente está acusado, pero lo cobija como a cualquier otro ciudadano la presunción de inocencia, ¿verdad? Hasta que en un juicio plenario un jurado determine otra cosa, pues sigue presumiéndose la inocencia del presidente Trump. O Tenemos en que ir a peor una caso, pausa. en peor caso, antes de para traerlo en consideración cuando regresemos, ¿y qué pasa si los juicios no terminan antes de las elecciones y resulta ganador? ¿Verdad? Eso es una gran discusión que quiero que podamos tener en en el próximo segmento, porque ciertamente estamos, como dice el dicho, estamos en territorio en donde no hay mapas, uncharted territory, ¿verdad? No, son situaciones novedosas que no se están planteando por primera vez. Así que nada, vamos a la pausa y al regreso continuamos con este interesante diálogo. No se retiren, que inmediatamente regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos al segundo segmento de este programa Iglesia, Estado y Sociedad. En el día de hoy conversamos con el licenciado José Frontera Ajenjo, pasado decano de Derecho de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y actual vicepresidente de Asuntos Administrativos de la misma universidad, sobre el tema de las acusaciones criminales contra el pasado presidente Trump y lo que esto representa, ¿verdad?, de cara al proceso electoral que se avecina y las preguntas que plantea toda esta situación frente a ese proceso electoral y desde el punto de vista constitucional, qué estará pasando en el futuro. José, nos planteaba antes de irnos a la pausa una pregunta que es la que yo me he estado haciendo desde que toda esta discusión comenzó. ¿Verdad? ¿A qué se enfrenta los Estados Unidos si como aparenta, ¿verdad? Si como aparenta, finalmente Donald Trump resulta ser el nominado por por el Partido Republicano a la presidencia y gana la elección cuando todavía están pendientes todos estos juicios criminales, ¿verdad? ¿Qué procedería o qué se está hablando, ¿verdad? Desde el punto de vista de los académicos y los expertos constitucionalistas norteamericanos sobre este tema? Mira, ahí se han barajado varias teorías producto de los intentos que ha hecho la propia defensa de Trump de retrasar el inicio de los juicios. Ha sido interesante, por ejemplo, en el caso de que ya la semana pasada se fijó fecha para marzo del próximo año, donde la defensa pretendía que el juicio se moviera hasta el 2026. Imagínense, hasta el 2026. De tal manera que si Trump ganaba las elecciones, no solamente ganaba las elecciones, sino que nombraba al secretario de Justicia de los Estados Unidos y al Procurador General de los Estados Unidos, lo que le da entonces la autoridad de designar a la persona que decide si en efecto el juicio continúa o no continúa, porque es en la discreción de los fiscales que la acusación penal sigue su curso o no en el tribunal, ¿verdad? Y esa, pues la juez que preside el caso la leyó inmediatamente y dijo, no señor, empezamos en marzo. Y empezamos en marzo el día antes del famoso Super Tuesday. Las primarias presidenciales en los Estados Unidos se realizan por estado y cada estado tiene un calendario distinto, pero
el primer martes o el martes después del primer lunes de marzo del año de las elecciones, es el día en que el mayor número de estados realiza simultáneamente su primaria, y por eso esa idea de el llamado Super Tuesday, ¿verdad? El Super Martes. Pues ese primer lunes de marzo comienza precisamente uno de los juicios federales, que es importante porque si se resuelve antes de las elecciones, pues elimina esa posibilidad de que Trump pudiera hacer eso. Pero aún suponiendo que los juicios empiecen y terminen, sabemos que va a haber apelación. Entonces, ¿hasta qué punto conseguirían, por ejemplo, que el Tribunal de Apelaciones esté dispuesto a suspender los efectos de la sentencia? Cosa que sabemos que de ordinario no ocurre. De ordinario, el proceso apelativo no suspende los efectos de la sentencia, habría que ir en una solicitud de auxilio de jurisdicción y que el Tribunal de Apelaciones llegara a la conclusión de que es razonable pensar que el caso no debiera surtir efecto a la sentencia, pero se trata de un caso criminal, ¿verdad? Y donde hay un jurado de por medio que habrá hecho unánimemente la determinación de culpabilidad, si ese fuera el caso, o un segundo turno al bate, si no lo fuera, ¿verdad? Entonces, y por último, ¿cuán posible es que si eso se da de esa manera, el presidente Trump pueda autoindultarse? No hay restricciones en la Constitución de a quién puede indultar o no el presidente. Entonces, ¿podría el presidente autoindultarse y dejar sin efecto las acusaciones o la sentencia que en su día recaiga? Obviamente, eso es posible en los dos casos federales, pero no es posible en los dos casos estatales, porque conforme a el sistema federalista consagrado en la Constitución de los Estados Unidos, el presidente y el poder federal no tienen control sobre la jurisdicción penal de los estados. Por lo tanto, pues ahí no podría hacer nada Donald Trump independientemente de que sea o no electo presidente de los Estados Unidos. Así que, como tú decías antes de irnos a la pausa, esto es uncharted territory, ¿verdad? Aquí podemos teorizar y especular sobre cuáles son las distintas rutas. En el caso de Georgia, por ejemplo, uno de los coacusados ha pedido todo lo contrario a Trump. Dice, no, yo tengo derecho a que se respete los términos de juicio rápido. Y yo tengo derecho a que esto se acabe pronto porque al presidente le interesa dilatarlo, pero yo tengo una reputación profesional y tengo un nombre que tengo que proteger y defender. Y mientras más esto se tarde, pues más sufro yo personalmente el hecho de que esas acusaciones están pendientes en mi contra. Así que pues ahí ya empezamos a ver, ¿verdad? Las alegaciones opuestas entre sí, entre distintos coacusados dentro de estos mismos pleitos. Ocean, esta sería la primera vez que acusan a un presidente por tantos cargos criminales en Estados Unidos. Sí lo es. Sí lo es. Ha habido acusaciones previas, pero en el caso de una de las acusaciones previas hubo indulto, así que ni siquiera llegó a juicio, ¿verdad? Y más allá del juicio político, por ejemplo, que enfrentó el presidente Nixon, pues no pasó nada, no hubo consecuencias adicionales. Hubo una vez que un presidente, y estoy hablando ya del siglo XIX, atropelló con su caballo a una persona que se le cruzó en el medio y pues más allá de una disculpa pública pues, y un acuerdo extrajudicial, pues no hubo una acusación criminal en su contra, ¿verdad? Pero o sea, fuera de eso no tenemos un precedente histórico de un presidente o expresidente que haya estado expuesto a esta cantidad de acusaciones y de nuevo en todos los niveles y en todo el ámbito jurídico, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando de todos los posibles supuestos con los que uno se pudiera encontrar. Ocean, y me gustaría también preguntarte, tú como conocedor del tema, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Esto es algo, una tormenta muy, como tú mencionas, algo nuevo, es algo que está sobreescribiendo la historia. ¿Cómo se encuentra la sociedad americana con esta situación donde vemos un presidente con tantas acusaciones, con tantos actos que han sido evidentes y públicos, sin menospreciar la presunción de inocencia, y todavía tiene un apoyo muy grande de gran parte
de la población americana. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué situaciones tú puedes abundarnos que estén sucediendo ahora mismo en Estados Unidos? ¿Qué te dice el termómetro jurídico y académico sobre las situaciones que están ocurriendo que denotan esta situación con el presidente? Mira, es interesante porque las encuestas dieron un pequeño giro, todavía pequeño, pero lo dieron después de la acusación de Georgia. Porque hasta antes de la acusación de Georgia, Trump ha tenido enemigos en Nueva York toda la vida, desde que puso un pie allí, y él podía defenderse de que eso eran viejas rencillas de sus enemigos comerciales y políticos en Nueva York. Con los dos casos federales, pues su defensa siempre ha sido que esto es una persecución política y que son los demócratas en su contra porque saben el riesgo que representa para la reelección de Biden y la posibilidad de que él vuelva a ser presidente. Pero la de Georgia, que es un estado azul y que representa realmente ya un intento de un ente que es más o menos neutral a la política americana y que ha sido un estado republicano, excepto en esta última elección, ¿verdad? Pero había sido un estado esencialmente republicano y ese era el gran malestar de Trump con el resultado de las elecciones allí del 2020. Pues ya ha empezado a cambiar en la opinión pública, sobre todo entre los no afiliados, ¿verdad? Y hay que ver cuánto peso tendrían los no afiliados en las elecciones generales del 2024. En el campo republicano, pues Trump sigue teniendo el apoyo de un 60-70% del electorado de ese partido en todas las encuestas, a pesar de que hay otros 5 o 6 candidatos que se reparten entonces entre ellos el 30-40%, o sea que ninguno se le acerca mínimamente a la posibilidad de ganarle las primarias. Pero ya cuando entramos en el ámbito a nivel de la elección general, si él fuera el candidato, pues los republicanos que no lo apoyan y los no afiliados, pues ya ahí empiezan a jugar un rol importante, ¿verdad? Obviamente uno no podría pensar que los republicanos que no lo apoyan votarían demócrata en las elecciones porque el nivel de disparidad y divisionismo político en este momento en los Estados Unidos, que discutíamos hace unas semanas atrás en este mismo programa, es evidente, pero eso podría provocar un abstencionismo en el ámbito republicano para evitar votar por Donald Trump. ¿Y cuál sería el efecto de ese ausentismo, de esas abstenciones, frente a entonces el voto de los no afiliados y el voto de los demócratas? Pues podría producir nuevamente una victoria demócrata. Por otro lado, no es que el presidente Biden sea una alternativa atractiva más allá del Partido Demócrata y ni siquiera dentro del propio Partido Demócrata en estos momentos, pero no ha surgido una figura con la suficiente fuerza para poder anunciar un reto a las intenciones de Biden de ser reelecto, y ya va avanzando el proceso, ¿verdad? Así que si no aparece pronto, salvo que él se quite en último momento, pues va a ser una situación compleja. Así que yo pienso que, o sea, hay que mirar en cuál de los espectros estamos mirando. Si estamos mirando hacia el espectro interno del Partido Republicano y cómo van los tiros, no pudiera hacer conclusiones contra el debate que hubo la semana antipasada, pero en ese debate Trump no participó, fue el gran ausente, pero fue del que todo el mundo habló, lo cual lo convierte en el ganador del debate, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que hay alguien que no está aquí y todo el mundo lo menciona? Bueno, pues te obliga a hacer referencia a que todo el mundo se mira contra el espejo Trump. Bueno, pues es publicidad gratuita, ¿verdad? Así que refleja el impacto que sigue teniendo dentro de la discusión republicana, a lo que habría que ver que ya hay congresistas y ya hay líderes republicanos que están diciendo, bueno, dependiendo cómo vaya lo de Georgia y cómo vaya lo de Nueva York, cuidado. Y fíjate, José, por ahí mismo es que quería mencionar que estuvimos hablando antes de comenzar el programa, ¿verdad? Que ciertamente la acusación de Georgia es una acusación que cuando uno la mira y lee el indictment es muy fuerte, muy seria,
¿verdad? Porque está acusando al presidente y a su equipo de campaña, esencialmente, de incurrir en una empresa criminal, ¿verdad? Y aunque típicamente los casos bajo el RICO Act, ¿verdad? De mostrar esta empresa criminal en funciones son un poco complicados de probar. Tú nos mencionabas que la fiscal que está manejando el caso en Georgia ya ha presentado casos similares con éxito anteriormente en situaciones en donde aparentaba que no iba a poderlos probar. Me gustaría que nos dieras un poco más de luz sobre Mira, ese hay dos casos en los que esa fiscal ha utilizado el RICO Act y asunto. que parecían noveles en su momento y hoy en día todo el mundo son casos de estudio. Uno de ellos tuvo que ver con un esquema de compra de notas en el Departamento de Educación del Estado de Georgia. Y ella logró al final, y fue un pleito contra maestros, ¿verdad? La acusación criminal fue contra maestros que estaban cobrando a los estudiantes por darles unas notas que no habían obtenido en los cursos para inflar esas notas y que pudieran obtener becas, que pudieran obtener acceso a universidades y otros beneficios, y al mismo tiempo, pues ellos lucrarse de esa venta. Y ella logró convencer al jurado de que los maestros estaban actuando de forma concertada y era una empresa criminal la que habían montado en esa dirección. Hubo un grupo de maestros que terminaron declarándose culpables y negociando unos acuerdos que no implicaron cárcel, pero hubo 12 maestros que terminaron en la cárcel por las acusaciones bajo este esquema. El otro caso fue un caso contra un rapero donde ella logró demostrar que con la música y por las incitaciones que este rapero hacía con sus canciones, se había montado toda una ganga criminal en el estado y que a través de la lírica de las canciones él hacía dos cosas. Una, daba instrucciones a la ganga sobre los próximos operativos criminales y dos, se jactaba de la conducta criminal realizada. O sea, que no era lírica ficticia hecha para complacer el gusto, sino que ella pudo atar las canciones a delitos específicos cometidos en el Estado por esta ganga de sus fans y demostrar que él era parte de la conspiración y que sus canciones eran la manera de dar instrucciones y de celebrar los triunfos de la ganga. Convenció al jurado, logró la convicción, logró la cárcel para él y para múltiples de sus seguidores. Así que veo las caras de ustedes cuando les cuento esto y imagínense la sorpresa cuando uno dice, pero el RICO Act, sí, pero el RICO Act utilizado con éxito en circunstancias como esa. O sea que evidentemente pues es una fiscal que ha desarrollado un expertise en aplicaciones no tradicionales de una ley contra la mafia y que ha demostrado que puede ser efectiva haciéndolo y convenciendo al jurado sobre esas circunstancias. Y probablemente por eso es que uno de los coacusados junto a Trump, Mark Meadows, ha estado haciendo todo un esfuerzo para intentar, hasta el momento sin éxito, ¿verdad?, de remover el caso criminal de los tribunales estatales en Georgia hacia los tribunales federales. Pero Y lo que pasa es como que dije, hasta el momento sin éxito, ¿verdad? sí, y lo que pasa es que hay unas teorías de abstención federal que en tu curso de constitucional y en el mío de jurisdicción federal las estudiamos, que impide que una vez un tribunal estatal en el ejercicio válido de su jurisdicción ha dado inicio a un procedimiento penal, ese procedimiento penal pueda ser detenido mediante un injunction o cualquier otra circunstancia por un tribunal federal una vez ya ha iniciado el proceso. Tú puedes hacerlo de forma preventiva para impedir que te acusen levantando de manera anticipada una defensa federal que equivale entonces a una petición de no hacer, ¿verdad? O lo que sería un injunction preventivo
contra el Estado. Pero una vez ha dado inicio el procedimiento penal estatal, los tribunales federales, aplicando estas reglas de abstención que surgen de nuevo del federalismo y el comité en la relación entre los estados y el gobierno federal, no va a hacer este tipo de circunstancias, siempre que el Estado preserve la posibilidad de que se puedan levantar defensas federales de forma adecuada en el proceso estatal, y que si las mismas fueran esenciales al resultado final del pleito, pues serían revisables en apelación por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como por ejemplo pasó aquí en Puerto Rico con el caso de Sánchez Valle, ¿verdad? O sea que hay que estar pendientes de eso. Y en ese punto, José, quizás una gran apuesta del presidente Trump es que ese Tribunal Supremo, precisamente, que está esencialmente compuesto por personas muy arraigadas al pensamiento conservador del Partido Republicano, vaya de alguna manera a estar inclinado a resolverle a favor. No obstante, no podemos perder de perspectiva que durante el proceso electoral, en al menos unas 19 ocasiones, la Le fallaron en campaña de contra. Trump recurrió al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y en ninguna de ellas el Tribunal Supremo le falló a favor a la campaña de Trump en el ejercicio y en la intentona aquella de detener a cualquier costa la elección y el resultado. Así que son variables importantes para mirar. Yo de verdad no vislumbro Pienso a que un... la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo serán conservadores, pero no son ni tienen por qué ser leales a Trump, Sí. excepto por los dos jueces nombrados por él, y que ya en esos casos que tú mencionas demostraron que eso no les hacía temblar el pulso, porque ya están allí. Y resulta interesante porque algunos de los jueces federales que están presidiendo los casos que están en este momento en su contra son jueces nombrados por él, o sea que tampoco puede decir que son jueces que le tienen alguna animosidad política particular. Muy bien, pues interesante por demás la discusión. Se nos ha terminado el tiempo, pero Fernando, ¿tenías algo que añadir? Sí, nada, brevemente, sé que nos quedan pocos segundos, pero José, ¿qué efectos colaterales puede traer esto para Puerto Rico, toda esta tormenta de acusaciones criminales contra un expresidente y que está ahora mismo corriendo para la presidencia de los Estados Unidos? Bueno, hay que ver que en Puerto Rico se vota en las primarias de los partidos norteamericanos y hay políticos puertorriqueños haciendo recaudación de fondos para las distintas campañas. Y yo quisiera saber, pienso que sería importante saber si hay algunos de esos políticos puertorriqueños que están apoyando la candidatura de Trump, si hay algunos políticos puertorriqueños que están recaudando fondos para Trump, si hay algunos políticos puertorriqueños que están motivando el voto a favor de Trump en esa porque nos deja mucho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el nivel al que están dispuestos a llegar por congraciarse con esta figura? Pero por el otro lado también hay que ver los efectos colaterales que tiene la acusación de Trump en otras áreas, como es el mercado. El mercado de valores se ha visto afectado cada vez que hay una acusación o hay un proceso de esto. Cada vez que hay inestabilidad política, y si esa inestabilidad política se traslada a largo plazo a las elecciones del año próximo, pues va a tener un efecto financiero significativo en la economía de los Estados Unidos. O sea que tenemos que estar pendientes a que hay unos efectos políticos directos y hay unos efectos colaterales económicos, sociales, en torno a toda esta discusión. Y que esos efectos económicos no dejan de ser poca cosa. Y sabemos que desde el punto de vista económico, un catarro en la economía de los Estados Unidos representa una pulmonía en la economía puertorriqueña, ¿verdad? Así que no es algo que sea poca cosa lo que tenemos que estar pendientes. Se nos ha terminado el tiempo. Nos vamos nuevamente con la asignación de, eh, sobre todo, tener oído en tierra, seguir de cerca todos estos procesos. Eh, y como muy bien nos dijo el licenciado José Frontera, estar pendiente al comportamiento de los que aquí en Puerto Rico aspiran a ser gobierno, porque en la medida en la medida en que ellos actúen con relación a lo que está ocurriendo allá, podemos tener una idea de qué van a hacer cuando estén gobernando aquí. Y en eso sí tenemos nosotros algo que decir. Así que creo que nos tenemos que ir con esa asignación.
Gracias por su sintonía. Josian, gracias por acompañarnos. Fernando, Como también siempre. por estar aquí. Y los Gracias. esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.